Pues hermanos, estamos listos. Saluden allá en casita, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá? Ya vemos que están conectados, amados hermanos de Aposento, hermanos de Sión, hermanos del ministerio, hermanos también de otros ministerios, amigos, pastores, consiervos, iglesia. Qué lindo ya estar acá. Estamos listos para comenzar, pastor. Sí, sí, es un buen momento, gracias a Dios que yo creo que los hermanos nos van a ir como calando, a ver si es cierto que, que vamos a ser más constantes, pero es es bueno que los tiempos sean propicios y que aprovechemos estos tiempos. Ya les iremos anunciando, pastor, en el mes de marzo, también por comodidad. Es una bendición definitivamente que mañana no vaya a haber clases y que podamos tener un poquito más de tranquilidad, sobre todo por toda la logística, ¿verdad? Y ya iremos avanzando y preparando, porque yo me sigo sintiendo preocupado por los hermanos que están aquí. No sé si han de pensar que les vamos a hacer preguntas a ellos, porque están como a 8 metros de Sí, aquí, hasta allá, están hasta al piso de allá, abajo, sí quisieran. están casi casi en el piso de abajo, pero ya les iremos mencionando que con la ayuda de Dios en el mes de marzo podemos estar teniendo como esa combinación, ¿verdad, pastor? Quien Amén, quiera amén. venir y disfrutar el estar aquí con nosotros será bienvenido, al menos de los dos programas que tenemos programado tener, el último, Sí, sí. que precisamente se presta, y yo sé que también los hermanos por sus trabajos y sus horarios, que sobre todo ahorita tráfico y toda esa situación siempre es un conflicto, pero ya les iremos anunciando en los siguientes días. Ya lo más probable, amados hermanos, es que las transmisiones las cambiemos a los días viernes, Ujú. tanto la que hagamos nada más en línea, Así pastor, es. que sea cómodo para todos los hermanos, los que se conectan, y también para los que vayan a venir, Ujú. que también su regreso, su traslado sea más práctico. Siempre es mejor Sí, que al día definitivamente. siguiente la mayoría de los hermanos tengan Descansen. descansen, Sí, los niños no claro. van a la escuela, Sí, sí, sí. toda esa serie de, toda esa serie de situaciones. No es queja, que aclaro, ¿verdad? Bueno, número uno, aclaro que lo de los viernes lo propuso el pastor, Sí, sí, amén, amén. para que quede claro, ¿verdad? Pero hace 8 días, pues yo creo que nada más habré dormido 2 horas, pastor. Wow. Terminé de orar como a las 3:30 y a las 6 vas para arriba otra Ay, vez. Dios Entonces, santo. pero pues estamos ahí fortalecidos por el Señor, pero sí va a ser definitivamente mejor Sí, claro. el hacerlo los viernes, ¿verdad, pastor? Amén, amén. Y pues listos, agradecidos con el Señor que nos permiten los tiempos, el poder estar aquí, listos para recibir la instrucción de parte de Dios, pastor. Amén, amén. Pues estamos por comenzar. Saludos a mi esposa y Rebequita y no, allá duérmense, hijas. Descansen ya, las amo mucho. Un abrazo. No, pero no están aquí, ¿verdad? No, 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 o sea, están viendo ahí en andan la allá transmisión. en Chalco, sí. Te van a esperar hasta que acabe, pastor. No, ya duérmanse, duérmanse, niñas, por favor. Van a decir, ¿por qué si todavía no vamos a la escuela, verdad? Pero hay que nos esperen un ratito. Pues vamos a entrarle, Arrancamos, pastor, pastor. vamos a entrarle, así es, hasta donde el tiempo nos permita. Vamos a recordar la cita donde estuvimos partiendo hace 8 días, ahí en Juan capítulo 15, verso 1 y verso 2. Rápidamente hacer un pequeño resumen de lo que se habló, pastor, ahí. Juan 15, verso 1 y 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y bueno, pues estuvimos viendo los frutos, ¿verdad, pastor? Rápidamente ahí vimos Sí. los frutos que tenemos que dar, que tuvimos que haber dado ya, o que todavía con urgencia tenemos que apurarnos a dar. Y es que valdría la pena, pero quizá ya en otra ocasión, o si el Señor lo dispusiera esta noche, pues también lo podemos platicar. eh, pero hace 8 días mencionábamos que esto es un estudio para que podamos tener como que las bases bien identificadas, bien establecidas acerca de la transición y como la eficacia
de este proyecto de parte de Dios. Hace 8 días, como dices, pastor, pensé que no íbamos a acabar porque ya era un tiempo un poquito prolongado, pero gracias a Dios que sí terminamos de enseñar cuáles son los 7 frutos que en nuestro transitar como discípulo, porque también hay Sí, que, aclarar hay que también. aclarar Sí, eso, cierto. hay que aclarar eso, que no es lo mismo un transitar o el transitar de un cristiano, de un hijo de Dios, que de un discípulo. Amén. Y a lo mejor quizá también ese término puede generar un poquito de, un poquito de conflicto cuando la gente escucha eso, porque a veces quizá en el pensamiento mal enseñado durante muchísimos años, eh, pues se llega como a establecer, repito, sin intención de engañar, es decir, yo creo que hay buena voluntad, buena intención en lo que se anuncia, en el mensaje que Sí, se, sí, sí. que se anuncia desde los púlpitos, pero cuando miramos la realidad bíblica, ahí es donde sí debemos de ser cuidadosos, porque a veces el cristiano piensa, porque, y me siento un poquito apenado, pero ya tendremos el tiempo, pastor, suficiente. A veces, ¿verdad? Mencionamos cosas porque, pues en la misericordia de Dios nos permite ejercitarnos en ellas, si estás de acuerdo, Sí, sí, claro. como que dices, bueno, para mí es hasta normal quizá mencionarlo, pero hay gente, un hermano me escribió y no le he podido contestar, me comprometo a que este fin de semana Le le escribo. contesto, le decía a los hermanos la responsabilidad que tenemos. eh, al, Hace 8 días mencionamos que la plenitud de un discípulo pastor es caminar con los 3 bautismos, Así el es. bautismo en agua, el bautismo, perdón, con los 3 nacimientos, No. porque Sí, a verá que Jesús le Nicodemo. dice a Nicodemo, Así es. y el hermano me escribió el fin de semana y no le he podido contestar, pero le prometo que le voy a contestar, explicar, y a lo mejor ahorita quizá podemos explicar un poquito. A Nicodemo el Señor le dijo, te es necesario Nacer de nuevo. nacer de nuevo, pero antes de nacer de nuevo hay que nacer de agua, ¿estás de acuerdo? Que nacer de agua, luego le dice, te es necesario nacer de nuevo y luego nacer de espíritu. Así es. Tres nacimientos. Entonces, el discípulo, no el cristiano, no el cristiano, el discípulo, sí o sí, en él se tienen que manifestar Esos esos tres 3 nacimientos. nacimientos. Y eso, pastor, es la equivalencia a que no es lo mismo, porque también el Señor lo enseña. También, y debemos ser responsables. Bueno, te involucro, pastor, para que no me Amén, dejes amén. morir solo. Debemos de ser responsables con lo que decimos. Pastor, la otra pregunta que me hizo, ¿y a qué se refiere con que no todos somos iguales? Yo entiendo que se ha enseñado eso, repito, no Sí, claro, malintencionado, claro, sino en el sí, sí, sentido sí. de inclusión, ¿estás de acuerdo? Ujú, ujú. Pero ya en la práctica real, cuando me refiero a que no somos iguales, no es en un sentido jactancioso, sino en un sentido de responsabilidad, Claro, claro. orientado a lo siguiente: 3 niveles como hijos de Dios. A lo suyo vino, a los suyos vino, pero no le recibieron, y lo dice el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, más a todos aquellos que le recibieron, les dio la Potestad. potestad o la oportunidad Ujú. de ser llamados Así es. hijos De Dios. de Dios, pero no que ya sean. Así es. Pero ya no es el tema entrar en esa Sí, en esa controversia línea. si son o no son, pero Sí. vamos ya a dar. Aunque, perdón, pastor, Sí, para hacer un paréntesis más puntual en ese versículo, cheque otras versiones que dice que lleguen a ser hijos de Dios. exacto. Todavía son más claras y específicos, es decir, les da el derecho de llegar a ser, no lo No, asienta. así es. Entonces no nos vamos a meter ahí, pero de verdad, chequen otras versiones y comprueben que está así muy claro, para no entrar tampoco ahí y estacionarnos ahí, pero sí es muy claro también. Y a final de cuentas, lo que desarrolles de parte de Dios es lo que se va a evidenciar en este tiempo o en esta vida presente, pero es también lo que va a determinar tu eternidad. Claro. Porque también te acuerdas que mencionamos que el Señor le dice a Nicodemo, tú te colaste, Sí, ¿estás de acuerdo? Porque dice que vino de noche. así es. Pero si estudia, si usted, amado hermano, estudia, se va a dar cuenta en el capítulo 3 del Evangelio de Juan que esa reunión no se llevó en la tierra.
Wow. Y hasta lo podríamos leer y lo podríamos comprobar, pero ¿qué ganaríamos ahorita Sí, con sí. ver ese punto? Es decir, Wow. Impresionante. estaba el Señor reunido en su Edén, en su área o en su puerta dimensional con sus discípulos, y ya como que dijo el Señor, pues a saber por qué te colaste, pues como sea te dejo ver. Sí, ¿Está de acuerdo? claro, Porque sí, dijo así lo dijo. para ver, pero le dijo para Para entrar. entrar. Entonces ve los tres niveles, para ver, para entrar y para heredar. Wow. Entonces, como hijo de Dios, como hijo amado de Dios Amén. y como verdadero hijo de Dios. Eso se correlaciona perfectamente con los nacidos de agua, que es fe, con los nacidos de nuevo y con los nacidos de espíritu. ¿Y qué sería? Nacidos de agua es fe, nacidos de nuevo es ese testimonio, esa veracidad, esos frutos de que soy una nueva criatura en Dios, pero no necesariamente quiere decir que entendí, bueno, voy a empezar en orden, no necesariamente quiere decir que conocí, que entendí y que obedecí, que desarrollé y Wow. que culminé el propósito de Dios. Lo Wow. voy a resumir lo más pronto posible. Un hijo de Dios que nace de agua, lo único que pide el Señor es que confieses tus pecados, ¿verdad que sí? Sí, El que confiese sus pecados sea bautizado, ese será salvo. salvo, hijo de Dios. Ujú. Pero el hijo amado de Dios, ahí Dios no le pide solamente fe en el sacrificio, le pide justicia, Amén. le pide una vida de justicia. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo A Juan el a Juan Bautista. el Bautista, yo necesito Cumplamos. ser bautizado Ujú, ujú. por ti, Señor? Fíjate, ¿por qué? ¿Por qué Juan le dice, yo sé, y aquí viene una respuesta, ya nos vamos a meter en esto, pero a lo mejor alguien que anda como titubeante Ok, o ok. como extraviado o como que en su espíritu dice, sí, yo sé que Dios tiene un propósito conmigo, pero como que no tengo el vislumbre claro, no tengo todo el escenario o no tengo todo el rompecabezas completo. Entonces, por eso es que Ahí Juan el está. Bautista, ahí está, Juan el Bautista le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Lo que le está diciendo es como que yo ya me perdí en mi propósito, Wow. como que yo camino ajeno a la realidad de lo que Dios determinó para mí. Y entonces lo que él le dice es, me urge Wow. redireccionarme, Ok, ok. empatarme con la genuinidad del propósito que Dios estableció en mi vida. Y entonces el Señor es muy justo y le dice, ok, ya que lo reconoces, pero no te podría yo redireccionar a ese propósito que Dios estableció contigo Si si no no haces una escala. cumplimos. Fe tienes, Sí, sí. pero donde no has hecho una escala es en la vida de justicia. Justicia. Y entonces eso nos da a entender. Fe nos pide el Señor para los que vamos a ser sus hijos y por supuesto que vamos a entrar al reino de Dios. Justicia para los hijos amados. El que venga esa transformación. Voy a poner un ejemplo. Híjole, ya nos vamos a quedar aquí, pastor, pero algo podemos sacar de provecho. Mira, vamos a ponerlo en este contexto. Dios en su obra, porque el Señor lo dijo, esta es la obra del Padre, que creáis Envió. al que Él ha enviado. ¿Verdad que sí? Esta Así es es. la obra de Dios para la fe, Amén. pero no para la justicia. Ok. Entonces, lo que quiero enseñar es lo siguiente. Eh, Dios para salvarte de una condenación eterna y para meterte al reino, te pide fe. Ujú. Hasta ahí Sin vamos bien. problema. Sí, sí. Pero para que tus problemas terrenales, actuales, presentes, pasados y unas buenas proyecciones futuras sean más amigables o Wow. más favorables, Dios te pide una vida de justicia. Ok. Y por eso es que se entiende, y aquí es donde a lo mejor vamos a poder entender algo, por eso es que se entiende cuando dice la palabra de Dios que venían para ser bautizados por Juan Ujú. el Bautista, pero no menciona de dónde venían. Ok. Y cuando Jesús llega a bautizarse, ahí sí menciona, dice, Ujú. vino Jesús de Del- Galilea al Jordán. al Jordán. Wow. Pregunta, pastor, ¿por qué de los demás no menciona? Sí, es cierto. Porque simple y sencillamente ellos habían caído en la comodidad de decir, Dios, he aceptado la oportunidad
de ser llamado hijo de Dios, de ser un hijo de Dios, pero no les resolvía los conflictos presentes. Estaremos de acuerdo que Galilea significa círculo, ¿verdad que sí, pastor? Entonces, aquí viene el punto. Dice Dios, mientras no te decidas, mientras no reconozcas, mientras no te enseñen a vivir una vida de justicia, eso quiere decir que siempre Jordán significa el que se humilla, ¿verdad que sí, pastor? Sí. El que se humilla. Entonces dice Dios, ¿quieres que se termine tu vida de humillación? Decídete a cerrar tus círculos que tienes abiertos. Porque vamos a ser bien honestos, pastor. Fe solamente te pide Dios una cosa, que confieses. ¿Verdad que sí? Que confieses que Jesús es el Hijo de Dios. Pero la justicia como que dice, bueno, no me meto con él, pero no lo libro de que viva una vida de humillación. ¿En qué aspecto? Humillados en la economía, humillados en la sociedad, humillados con los problemas familiares, humillados con problemas emocionales, humillados en un montón de cosas, pero no producto de que Dios quiera, y atención con lo siguiente, y no producto de que sea el propósito de Dios, porque también eso genera confusión. Desde que me convertí al evangelio me vinieron todas las peleas, ya no siento lo duro y lo tupido. ¿Y sabes qué dice la gente? Seguramente ese fue el objetivo y el propósito por el cual el Señor me alcanzó. Y la realidad no es esa, pastor, sino que la realidad escritural y la realidad espiritual es la siguiente. Sí, da ese paso de fe, nace de agua. Confiesa que el Señor es tu Salvador, pero avanza a vivir una vida de justicia. Y para manifestar que estás viviendo una vida de justicia, ciérrame todos tus círculos que tienes abiertos. Pastor, y te voy a preguntar algo, o yo me puedo autorresponder, o algún hermano que nos esté escuchando. Tú sospechas, fíjate, pastor, así para no ser muy, tú sospechas que has bautizado a alguien que todavía es borracho? Sí. O tú podrías meter la mano al fuego y decir, no, pastor, No, sí hay. ¿habremos bautizado por ahí a más de un borrachito? Sí, es cierto. ¿A más de un fornicario? Sí, ¿A más de un adúltero? sí, también. ¿A más de un chismoso? Sí, ¿A más de un peleonero? sí, ¿Verdad que sí? cierto. Y entonces por eso ya no es hijo de Dios. Sí, sí es, porque tuvo fe. Claro. ¿Estás de acuerdo, pastor? Sí, sí, sí. Sí, sí es. Sí, sí es. Y va a entrar al reino de Dios. Pero lo que no va a hacer es que no va a heredar. Entonces dice Dios, ciérrame todos tus círculos. Sí, claro. Ciérrame todos tus círculos. Porque si no me cierras todos tus círculos, cada uno de nosotros sabemos qué círculos no hemos querido cerrar delante de Dios. Y el resultado de esos círculos que no hemos querido cerrar delante de Dios, por consiguiente, nos lleva a una vida de humillación, concreto, una vida de desierto. Porque te acuerdas que Juan el Bautista dice la palabra de Dios que vivía en el desierto, pero lo más terrible de Juan, pastor, que no lo ves encauzado ni lo ves encaminado al cumplimiento del propósito de Dios. Amado hermano, yo le aseguro que más de uno que nos está escuchando es un predestinado de parte de Dios, y que Dios puso y sembró un propósito antes de su nacimiento. Desde antes de que fuera concebido, Dios ya había establecido ese propósito genuino en el propósito, pero no se mira proyectado en él, porque en medio se le cruza la vida de desierto, producto de no cumplir justicia delante de Dios. Y bien interesante, pastor, que más adelante la fe que tenía en Jesús se la puso en duda. Cuando mandó preguntar. O sea, ¿qué tan pesado es estar en esos círculos viciosos, dando vueltas en ese desierto, que aún hasta se pone en riesgo el primer nivelito que teníamos ya asegurado de fe? Hasta una involución, un retroceso. Exacto. O sea, ¿cómo nos quedamos atorados en ese segundo plano por injustos, por no cerrar? Y qué peligroso es no cerrar, porque nos puede robar hasta el primer pasito de fe. O sea, ya no solamente no avanzamos al tercero, a ser los verdaderos hijos, a llegar a ser amados, sino que hasta perdemos el derecho de ser hijos por andar dudando. O haciendo las cosas que no son correctas. También. Imagínate, Juan, amado hermano, imaginemos este escenario. Juan se metió en problemas de a gratis. Sí.
No, él delante de Dios cuando le volaron la cabeza, Sí, no pudo llegar y decirle, bueno, Padre Altísimo, ejecuté tu voluntad. sí, Va a decir, ¿qué claro. haces aquí? Eh, ¿Qué haces aquí sí, si sí, la comisión que yo le di a tu madre, porque se la di a tu sí, madre enviada sí, por el sí, ángel, no se cumplió absolutamente claro. nada? No se le ¿Quién, vio lo Elías no se en te vio ningún lado. nada de Elías? ¿Por qué andas? ¿Por qué estuviste de metiche con Herodes? Herodes ni de mi pueblo es. Sí, Yo no te mandé que estuvieras poniendo el dedo en la llaga ahí o de acusón. el dedo señalativo en Herodes. A él lo hubieras dejado vivir su vida, pero producto de estar haciendo cosas que no le correspondían. Entonces, cuando está en la cárcel, imagínate el alma, pastor. Híjole, me metí, imagínate, híjole, me metí en esta cárcel, en esta adversidad, en este problema, pero seguro que es propósito de Dios, es para que mi fe crezca, es para que yo vea el poder de Dios, es para que se manifieste la gloria de Dios. Y pasaron las horas, llegaban los días de visita a los presos. ¿Qué pasó? Es más, dice la escritura que Juan mandó a dos de sus Así discípulos, pues es que a no vine a la preguntar. visita. ¿Y si sabrá el Señor los horarios? ¿Sí sabrá que estoy en este penal? No y, tiene INE. y entonces pasaron los días y vio que Jesús no lo visitaba, pero me llama, es más, hasta lo podríamos leer. Cuando Jesús se entera que Juan el Bautista está preso, lejos de ir, se fue más lejos. Sí, Dice que se retiró a un sí, lugar sí, apartado, sí, ¿sí o no? sí. Entonces, atención con esto. Wow. ¿Cuántas veces, pastor, nos hemos querido recargar en, en nuestros malos actos, en involucrarnos con cosas que no nos debimos Sí, sí de es cierto. haber involucrado, en nuestras malas palabras, en nuestras malas compañías, en nuestras malas decisiones, en todo eso que somos muy prestos, muy prestos y muy fácil. Al día de hoy, a mí me sorprende la intolerancia que existe. No he visto uno ni dos, he visto muchos. Y a lo mejor tú no tienes ese problema. Hay hermanos que tienen ese problema en el carácter, en la desesperación, en la violencia. Gente que no se dejan dar el paso en una avenida, van en dos carros, se baja, le pega el vidrio, al otro le baja el vidrio, pum, lo mata. Sí, sí, Y no ha sido uno ni dos, han sido terrible. el pan de todos, Sí, el pan de todos los sí es días. cierto. Y no vamos a poder llegar delante de Dios. O imagínate algo todavía más dramático. Nos pasa algo por una mala respuesta, a lo mejor perdiste el trabajo por contestón, a lo mejor perdiste el trabajo por una mala acción, a lo mejor tu mujer se hartó de ti por una mala actitud, o Sí, tu sí. amada hermana, a lo mejor tu esposo ya te dejó por como eres, una mala respuesta, un mal consejo, de verdad, un mal consejo, y no vamos a poder, imagínate a alguien que es arrebatado de carácter, se encuentra por ahí con un desesperado, le da un Otro balazo loco. y lo deja en agonía, imagínate ese hombre de, ay, Señor, despides a tu Así era. siervo en paz. Así me tocaba a mí. Ya acabé la obra, el La buena propósito. carrera. He He guardado acabado, la fe. me está reservada la corona. Y va a decir Dios, Wow. ¿de qué me habla? No tiene idea, sí. ¿De qué Terrible. me habla? Qué terrible. ¿De qué me hablas? Si tu vida se frenó, tu familia se destruyó, el negocio que te di se perdió, el buen trabajo que te di. Yo he conocido gente, hijos de Dios, que han perdido unos súper trabajos y ni siquiera se vale decir es que el diablo Nah, me lo quitó. Es que es que la envidia de que yo, la clásica, yo era un José en me Egipto y envidiaron mi todo túnica. mundo me envidiaba. ¿Cuál es la naturaleza de esto? Dice Dios, aprende a vivir en justicia. Sí, pero atención, aprende a vivir en justicia. Aprende a caminar en justicia. Sí, te van a venir pruebas, pero va a venir el respaldo y el mover angélico para guardarte, para socorrerte, pero, perdón por la palabra que voy a decir, pero ese mover y respaldo angélico no es ni siquiera para sacarte de esos problemas momentáneos, sino es para activarte, porque también la Biblia dice, y en casita lo puede leer, que cuando Jesús fue llevado al desierto, dice que fue guiado por el Espíritu al desierto, y cuando concluye toda prueba por parte del enemigo, dice, entonces Jesús volvió En en el el poder. poder. Claro, amén.
Y lo primero que declara, el Espíritu del Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha mandado a liberar el año agradable, a vendar. Y te das cuenta, como diciendo, esta transición de justicia es algo que me activa o me posiciona para el inicio del cumplimiento del propósito, pastor. Wow. O sea, qué impresionante, ¿eh? Qué impresionante el redireccionar y el darnos cuenta cómo estamos extraviados de ese propósito y las consecuencias que nos puede Exactamente, llevar. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? Para regresar un poquito. Eh, y la postura es esta. Hace 8 días vimos los 7 frutos que el Padre que el Padre nos pide, ¿verdad? Y a lo mejor alguien pueda decir, la realidad, pastor, yo no he dado esos frutos. La realidad es que no se me mira la transformación, no se me mira la plenitud, no se me mira el compromiso, no se me mira el evangelizar a Samaria o los samaritanos, no se me olvida ser un restaurador de mi casa de Bethesda, no se me mira que yo pueda sustentar a otros en la necesidad masiva, porque te acuerdas que dice que eran 5,000, Sí, y así es. mucho menos se me mira el que yo adopte la postura de sacerdote para que me coma la carne del Señor y me beba su sangre. La realidad es que no se me mira por ningún lado. Ahora, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, todo aquel que no ha dado fruto lo va a limpiar. Entonces, en otra oportunidad, pastor, sí podríamos enseñar en cada pasaje de cada fruto, ahí se ven cuáles son las tres causas, 3 por 7, imagínate, 21 causas, 3 de cada desarrollo, Wow. 3 causas de por qué no has dado Fruto. de por qué Wow. no has dado ese fruto. Nada más para la primerita, dice el capítulo 1 de Juan, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, Amaron no dice, más. amado hermano, nadie duda que Que usted ame amen, a Dios. sí, claro. Eso No no, está en duda. no está en duda. Sí, sí, sí. Pero la pregunta es la siguiente. Buenos cristianos y cristianos que amemos a Dios en los tiempos de culto, está bien, pero no es donde se evidencia que más se ama a Dios. ¿Sabes dónde se evidencia que más se ama a Dios? Afuera, porque dice el pasaje, esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más Las las tinieblas. tinieblas que la luz, porque, y no dice su doctrina. Sus obras. Mire, le tengo una buena noticia, hermano. Si fuera por conocimiento, si fuera por doctrina, si fuera por capacidad, si fuera hermano, tan sencillo como volvernos muy estudiosos y se arregla el problema, ¿verdad que sí? Sí. Pero no dice que su doctrina era mala, no dice que su conocimiento era reducido, Sí, era claro, vano, no, claro. dice que sus obras, Wow. dice que sus obras eran Mal. malas. Y no solamente eran malas, sino que estaban tan adheridas a esas obras que ellos tenían conciencia. Fíjate, pastor, Dios no nos puede justificar y podríamos decir, es que no tenía conciencia que esa obra era mala. Va a decir Dios, tan consciente eras que hasta no querías venir a la luz para que se Se evidenciaran exhibiera. tus obras. Entonces, ese es el primer enemigo. Ese es el primer enemigo. Número uno, no reconocer que mis obras son malas, pero el más terrible, y ve la consecuencia, por eso cuando Pedro llega con él, ¿te acuerdas que le dice, este Simón será llamado Pedro? Vea los 3 niveles para lograr la transformación. Lo primero, reconocer que todavía tengo obras malas, ¿verdad que sí? Sí. Número 2, reconocer que me encanta ocultarlas. Y número 3, este Simón quiere decir el que oye. Entonces, ve la realidad. Y por eso es ineficaz. Y por eso, amado hermano, está bien, siga esforzándose en escuchar palabra, 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 pero ya no haga obras malas, Sí, ni mucho claro, menos las esconda. claro. Alguien ha llegado contigo y te ha dicho, pastor, antes de que predique y empieces a dar lo que Dios le ha dado, estas son mis obras malas y ya no las quiero ocultar. Le ofende si le quito 20 minutos a su mensaje. Wow.
A mí nunca me ha pasado. No, nunca. A mí me encantaría que me Sí, pasara. Mire, sí, de pastor, usted por verdad. eso tarda un montón. No creo que le descompense. No Ni creo te que le necesitas. descompense. Pero, pero yo sí quiero llevar a cabo la transformación. Esta es mi obra mala que llevo desarrollando por mucho tiempo. Y no solamente la llevo desarrollando, la oculto. Se la oculto a mi esposa, se la oculto a mis hijos, se la oculto a mis autoridades, se la oculto en mi... Imagínate, pastor, eh, ay, Dios mío, ¿qué hago? La vida es justa, pastor, la vida es justa. Hace tiempo, espero que la persona, si me está escuchando por el testimonio que voy a dar, no se duela, sino al contrario, pueda saber que lo hago en el sentido de realmente reflexionar, que si tiene un peso muy fuerte, un peso muy fuerte, lo que hacemos delante de Dios. Claro, claro. Hace años, ya varios años ya, pues, unos 6 años, pastor, uno de mis congregantes, pastor, ore por mí. ¿Qué pasó? Pues es que puse este negocio y no ha pegado. Puse otro negocio y tampoco ha pegado. Y entonces cuando él me estaba contando su situación actual en su economía, porque tenía problemas económicos, el Señor me habló y me dijo, es que en el negocio actualmente donde está no es de él, es de un familiar y le está robando. Así, literal, como así la voz del Señor. Y le dije, oye, pero el Señor me dice que donde estás has estado defraudando, has estado robando. Y el Señor me dijo, pero no es por eso que no prospera, sino que es por un acto de hace años que hizo atrás, donde no fue poco el robo, fue mucho. Y le dije, oye, hace años ¿en qué trabajabas? Ah, trabajaba ahí en la central de abastos. ¿Y qué hacías ahí? ¿O qué? En una barrotera, pastor. Ajá. El Señor me dice que tu robo más grande fue ahí. ¿De a cuánto te sacabas? Pues unos 600 diarios. Ok. ¿Cuántos días, cuánto tiempo trabajaste ahí? Como 3 años. Uf, Me dice el Señor, sácale la cuenta. hacer la cuenta. No, es más, la voy a sacar. Sácale la cuenta. A ver, 600 por 365, 219,000 por 3, 657,000. Y la ley de la restitución dice que todo es cuadruplicado, la devolución. Ay, ay, ay. Wow. Le debes a la vida 2 millones $2,500,000. 628 mil pesos. Pero segunda de Corintios 5:17, mangos con tu segunda de Corintios 5:17. ¿No es algo muy cómodo? Sí, claro. El que está en Nueva Cristo es criatura. nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ajá, ¿y esto? Wow. ¿Qué hago, pastor? Yo oro, ayuno, me tiro de panza, hago vigilia, me compunjo de corazón. ¿Y sabes qué es lo correcto? Paga. Paga. Punto. Así como eso, te puedo contar otras 6, 7 de ese nivel. Wow. Ahora, estamos hablando de la transición del día a día. ¿Tú crees que alguien, pastor, que ve que su economía no está bien, que su economía no prospera, que su economía no avanza, va a tener el mínimo interés, pastor, de decir cuál es mi propósito? A ver, Señor, háblame de ese rollo que fui predestinado y de que sembraste en mi vida un propósito eterno. Pastor, igual otro, llevo ya un año congregándome con usted y no veo que Dios restaure a mi familia. Y hasta me sentí culpable, dije, sí, Señor, qué pastor tan chafa soy. Era para que ya toda la familia estuviera convertida y toda la colonia, y dice la hermana que lleva un año. Sirvo, diezmo, esto, lo otro y así, y mi familia anda
por un lado, mi esposo ya no se congrega, mis hijos están en otros lados todos dispersos, yo aquí llevo un año con usted fiel, le consta, dije sí, de verdad dije sí, creo que es hasta más fiel que yo, va más a la iglesia que yo. Y entonces el Señor me estaba, la hermana diciendo eso y me dijo, dile que todo eso que está atravesando y que no mire que su familia se integre, es por una injusticia que ella cometió. Porque su esposo antes de conocerme tuvo otra familia y tuvo un hijo con otra familia. Y apenas el año pasado, en septiembre, que fue el mes del testamento, presionó a su esposo para que no le dejara nada a su otro hijo. Y no le voy a restaurar a su familia hasta que no se ajuste. Wow. Y así como eso, te puedo contar otras 10 más, pastor. Y te puedes cambiar de iglesia, te puedes cambiar de país, te puedes cambiar de filosofía, te puedes cambiar de un montón de cosas. No se va a abrir el cielo para ti. Vamos a ser muy bíblicos. ¿En qué nos metimos, pastor? ¿Verdad? ¿En qué nos metimos? Pero Dios no va a atropellar la justicia, ni siquiera, porque a veces así pensamos, ¿eh? Es decir, amado hermano, quítese de su cabecita el decir, ay, no, no me meto con un hijo de Dios, porque puede que Dios responda por él, aunque no sea hijo de Dios, Sí. Dios va a salir por él. Por Dice la justicia. palabra de Dios que él pesa la justicia entre hombre y hombre. No dice entre cristiano e inconverso. Sí, sí. No, dice que él pesa la justicia entre hombre y hombre. Y vamos a ser bíblicos. Ya que nos metimos aquí en esta hora que el Señor nos saque, ¿verdad? Porque Sí, ya, sí. ya a lo mejor ya le caí gordo a un montón de gente. Abraham, Abraham, ¿te acuerdas? Dios le da la promesa y el Señor le dice, Dios le da la promesa y el Señor le dice, de aquí a un tiempo vendré y Tu esposa. tu esposa dará a luz. Y dice la palabra de Dios que Sara estaba tras la puerta y se rió, ¿verdad que sí? Sí. Y todavía, ve, pastor, Sí, sí. todavía Dios se toma la molestia de confrontarla y de Yeah. decirle, te reíste. Y todavía de que aquella, ¿te acuerdas que te dije? Malas obras y ocultarlas. Malas obras y negarlas. Dijéramos, el Abraham ya viejo y sordo, pues como sea, no, viejo, estás inventando, no estás escuchando bien, viejo, que no me reí. Pero si Dios es el que le está diciendo, te reíste y negarlo, date cuenta. Entonces Dios dice, perfecto, no lo reconozcas, ahorita que te di la oportunidad. Ahorita que te di la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pues es que aquel ya ni me hace caso, Señor, te lo hace con todo respeto, ya ni me besa, yo no veo cómo se va a consumar ese acto. ¿Estás de acuerdo? Sí. 1000 argumentos le pudiste dar a Dios. Amado hermano, déjame darle un consejo. Preferible darle a Dios 1000 argumentos a que A niegues esconderle. y a que Sí, niegues lo que evidente es. ¿Estás de acuerdo, pastor? Entonces, ¿te reíste? No, que quién sabe qué. Bueno, está bien. No lo reconozcas ahorita. Te lo voy a pasar con la vida de tu hijo. Nace Isaac y dice la palabra de Dios que Ismael se burlaba de Isaac. Pero aquí viene lo más terrible. Cuando esta Sara vio que Ismael se burlaba de Isaac, no va a heredar con mi hijo, échala al desierto. Y ahí va el don espiritual a Abraham, como diciendo, Señor, reprende a esta Jezabel, esos ¿sí o no? Reprende estos pensamientos diabólicos de esta Jezabel, mira lo que me anda diciendo, y oh, sorpresa. Además, sin intención de Increíble. manipularte, Increíble. te recuerdo, Señor, que yo soy tu amigo. Sí, ¿Estás de acuerdo? sí, Te claro. recuerdo que tu cuate soy yo. Y entonces ve la justicia de Dios. Atención, la justicia no a priori para Sara, ni mucho menos para Isaac, ni mucho menos para Abraham. La justicia para Agar Claro. y la justicia para Sí, Ismael. sí. ¿Por qué? Porque resulta, oye pastor, estoy preocupado, ya nos metimos Amén, amén. aquí en esto. Resulta que Dios como juez justo, ¿tú crees que Dios es injusto, pastor? No, jamás. Dios no es injusto, Él conoce absolutamente todas las cosas.
Señor, me está diciendo que la eche, que no va a heredar, es más que la lana es de ella, y le dice, hazle caso a tu mujer, porque eso es conveniente. Pareciera desacertado o pareciera incorrecto, pero es muy justo. Recordemos, y aquí vienen todas las transgresiones. Te digo, una cosa es hacerlas y otra cosa es ocultarlas. ¿Cuáles fueron las transgresiones que hizo Abraham? Dios, desde antes de que pasaran las cosas, le dijo, no desciendas a Egipto, ¿verdad que sí? Sí. Lo único que omitió Dios, pero ahí viene el punto de fe. Lo único que no le dijo es que iba a haber hambre. Nunca le avisó, pero fue claro Dios y le dijo, no desciendas a Egipto. El verso siguiente es, hubo hambre. Entonces como que Abraham interpretó, bueno, pero toda ley tiene su excepción. Esto hace una excepción a la regla. Entonces tengo libertad para descender. Llega a Egipto, niega a Sara diciendo es mi hermana. La corte del rey de Egipto iba a intimar con Sara, por eso es que la volvió estéril Dios. La respuesta es, ¿por qué Sara era estéril? Porque el otro la negó. De verdad que si Dios no interviene, de verdad que si Dios no interviene, y es más, no la negó una vez, la negó 2 veces. Sí, ¿Estás de acuerdo? sí. 2 veces, entonces Dios dijo, antes de que meta las 4, voy a hacer estéril la matriz de Sara. Imagínate, pastor. No. Total, le habla Dios en sueños a todo el séquito y hasta le reclaman, oye, tú bandido, ¿por qué no nos dijiste? Ya estábamos, es que vea cuántos arrastramos, pastor. Ay, bueno, no es para tanto, relájate. Además sí es mi media. Además sí, además no es mentira, es una verdad a medias. Total que para más los que entendieron fueron aquellos, y dice que producto o por Sara, así dice la escritura, que por Sara Abraham fue enriquecido. ¿Verdad que sí? Sí. Claramente la palabra de Dios lo dice en Génesis, que por Sara Abraham fue enriquecido. Y que le dieron bueyes, le dieron siervas, y entre esas siervas iba Agar. Fíjate, entre esas siervas iba Agar. Y aquí viene todo el canijo problema. Como que Dios dice, yo nunca te dije que descendieras a Egipto, yo nunca te dije que negaras a tu esposa, y yo nunca te dije que fueras arbitrario con el cuerpo y la voluntad de Agar, porque los dos fueron arbitrarios con ella. No es ni del pueblo de Dios, era una esclava insignificante, allégate a mi sierva. No fue eso lo que le dijo Sara a Agar, pastor. ¿Y tú crees que esa justicia de Agar se le iba a pasar a Dios, pastor? Por muy amigo, y estamos hablando de su amigo. ¿Qué será con los que ni llegan allá? Ahora, ¿tú crees que ahí paró la cosa? Dice la palabra de Dios que la egipcia fue sierva del hebreo, y se cumplió. Ahora el hebreo, por 400 años, tenía que ser siervo del egipcio. Justicia. Wow. Conclusión, dice el Señor, no es cuántos mensajes escuches, porque te acuerdas que los 3 estorbos para que Pedro se transformara, estamos hablando de eso, ¿verdad? Quizá quien está escuchando va a decir, ¿estos de qué están hablando? Estamos hablando de los estorbos del primer fruto llamado transformación. Dice Dios, en vano, de verdad, en vano es que yo escucho al pastor Noé, escucho al quién sabe qué, escucho a quién sabe cuándo, esto y el otro, así todos los días escuches y escuches y escuches. Si tú sigues cometiendo obras y las sigues ocultando, no va a venir un cambio, y en lugar de que venga un cambio, te va a venir una vida de desierto. Por eso es que el Señor los confrontó en Mateo capítulo 11, precisamente cuando Juan estaba preso, ¿verdad? Cuando Juan está preso y manda a 2 de sus discípulos, venimos a ver, dice Juan que si eres tú el que había de venir o esperamos a otro, vayan y díganle a Juan lo que sus ojos ven y sus oídos oyen. Y empieza todo, hasta ahí todo perfectamente bien, pero más abajito, no a los discípulos, fíjate, no a los discípulos, sino al otro grupo,
a los cristianos, a los nacidos de agua, Ujú. no a los nacidos de espíritu, a los nacidos de agua. ¿Qué salisteis a ver? ¿Verdad? Como que se enoja, Sí, como que hasta cambia sí, la sí. tónica, porque a los otros les habla de 6 procesos. Vayan y díganle a Juan el Bautista los 6 procesos del discípulo. Número 1, los ciegos ven, los sordos Oyen. oyen, los leprosos Son son limpiados. limpiados, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Ahí están los procesos, pero eso ya sería como tocar otro tema. Pero después viene el otro grupo, dice, ¿ustedes qué? ¿Ustedes qué salieron a ver? No salieron a ver Una caña. fíjate, ahí está. No importa que seas una caña, es que yo soy un pilar. Ajá. ¿Y de qué te sirve ser un pilar si estás todo sacudido por el viento? ¿Verdad que se dice? Sí, ¿Qué caña sacudida. saliste y sabe? Es más, lo leemos, pastor, creo que es Mateo 11. Vamos, creo que es Mateo 11, para que los hermanos no digan que no leímos la Biblia hoy. Sí será. Sí, Mateo 11, 7 y 8. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Fíjate, ahí está. Los sacudimientos. Fíjate, pastor, ahí está. Los sacudimientos. Dios no planeó, Dios no agendó. En el plan de Dios, pastor, para ninguno de nosotros estaban destinados estos sacudimientos. Hay sacudimientos cuando el enemigo te ve que vas en pos de tu propósito, pero no por el resultado de tus malas obras. Entonces dice Dios, mi justicia a todos, seas quien seas, te va a alcanzar si tus obras son malas, si las escondes y si nada más eres un oidor. Si tú piensas que la balanza se te equilibra Por haber escuchado tanto. como diciendo, ay, estoy cuerneando a mi esposa, tengo por allá en mi trabajo Mi querer. mi querer, pero no hay problema. El pastor no puede avalar delante de Dios que no había culto, que no estuviera. Sí, que no ha fallado mi diezmo. Y hasta puede dar fe y legalidad que llevaba libreta y apuntaba, ¿sí o no? Sí, Entonces dice Dios, eres solamente un oidor sí, claro. y no va a venir un cambio para tu vida. Wow. Van a venir sacudimientos, van a venir sacudimientos económicos, sacudimientos en la salud, sacudimientos familiares, sacudimientos laborales, sacudimientos emocionales, como diciendo Dios, tengo buffet, ¿De dónde mi agarrar? justicia tiene buffet, del que tú quieras, del que tú quieras. ¿Te das cuenta cómo les dice eso? Sí, claro. ¿Qué salisteis? ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? Ahora, atención con esto. Por eso la palabra de Dios, lee el verso 6, pastor. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahí está. Fíjate, no dice en el mundo, no dice con el diablo, no dice con el pecado, dice en mí. ¿Cómo le explicamos a la gente que en el Señor se puede tropezar? Sencillo. Wow. Sencillo. Fíjate, pastor, lo que estamos hablando, ¿eh? ¿Quién se puede atrever a asegurar que en el Señor se puede tropezar? Si tú llegas, fíjate, imagínate, tú y yo le podemos ahorrar 10 años de quebrantos y de dolores a la gente. Pastor, acabo de llegar, dígame cómo funciona la onda con Dios, dígame si realmente es una realidad esta proyección de que porque a veces el pensamiento se tiene no, es que el diablo me odia, me aborrece por haberme cambiado de religión, la trae contra mí desde que me convertí. ¿Y sabes qué dice el diablo? Si yo ni te topo. Ni siquiera te conozco. Vamos a ser bíblicos, pastor. El diablo me tienta, el diablo me prueba. Dice, a ver, ¿le paras a tu juego conmigo? Porque yo a los únicos que tiento son a los que voy llenos del Espíritu Santo. Claro. Claro. ¿Estamos de acuerdo que dice la palabra que Satanás tentó a Jesús? Pero dice que lleno, Jesús dice, lleno al fue que de veas valor. descender y permanecer.
no llenuras efímeras de un día, Ratitos. un ratito. Aquí Temporales. te topo, Satanás, en la iglesia. Ajá, te quiero ver tú y yo solitos después de ese congreso, 3 días después, a ver si sigues lleno del Espíritu Santo. Entonces, a veces somos así. Satanás dice, no, si yo ni sé quién eres, yo ni te ubico. Entonces, ¿por qué se puede tropezar, pastor? Si nosotros fuéramos muy prácticos, y hace 8 días lo mencionamos, amado hermano, le aconsejo. Puede desechar mi consejo, lo puede tomar, lo puede pisotear, puedes hacer lo que quieras con este consejo. Como veo que acabas de llegar, no quiero que cometas el error que comete mucha gente. No te acomodes como un cristiano. Esfuérzate por ser discípulo. Porque cómo inicia el capítulo 11, pastor. Fíjate cómo inicia. Cuando no hacemos esto con la gente, o al revés, cuando la gente no está dispuesta a hacer esto, de inmediato dice el Señor, este va a tropezar. Este va a tropezar. ¿Te das cuenta? La misma palabra, como que el Señor nos mira. Ay, este tiene ganas, pero no es de ganas. Este tiene fe. No, no es de fe. Este como que trae galleta. No, no es de galleta. Fíjate, son dos cosas. ¿Qué dice el verso 1? Cuando Jesús terminó de dar ¿Qué? instrucciones, ¿De qué? ¿De qué? de dar instrucciones Ah, ¿y luego qué? a sus 12 discípulos, Y luego, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. fíjate, tan solo este verso, dice el Señor. Antes de enseñarle, primero dale una instrucción. Primero prueba si está dispuesto a obedecer. Cuando te demuestre que es obediente, entonces le enseñas. Y nosotros lo hacemos al revés. Lo llenamos de conocimiento, aunque sean los más desobedientes, aunque sean los... Y no a nosotros, Claro, a la palabra de Dios, sí. a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces por eso dice el Señor, bienaventurado el que no se chute 10 años de cristiano, de tropiezo en tropiezo. Dice el Señor, la primera prueba que te voy a poner es que te voy a dar instrucciones. Nada más para ver si en ti está la mansedumbre, si en ti está la humildad, si en ti está la paciencia. Abraham, ¿qué fue lo primero que le dio? Una instrucción, ¿no? No, decía, ¿Y qué hizo? era brinco. ¿Sabes? Wow. Lo de Abraham, aquí está. Lo primero que yo le dije a Abraham, bueno, otra. Abraham, sal de tu tierra Y de tu y padre. tu parentela. ¿Instrucción o discipulado de misterios y escatología y de revelaciones del Olam, del Chelet? ¿Qué fue? Instrucción. ¿Obedeció? No, ¿Qué hizo? se trajo a su. ¿Ahí está? Por eso tropezamos. Wow. Por eso tropezamos. Dice el Señor, no es de cuánto escuchas, es de cuánto obedeces, pero ni siquiera es un entusiasmo de tu alma. ¿Sabes quién no te deja que seas obediente? Tus dos acciones, tus malas obras y que las escondes. Amado hermano, déjame decirte esta noche, mientras no seas una persona consciente de que cada acto trae su consecuencia en mí mismo, ¿verdad que sí, pastor? Tú tienes un mal acto y trae una consecuencia en ti mismo, Claro. pero la escondes y la consecuencia no nada más es para ti, es para los Se tuyos, reparte. es para todos, Terrible. es para todos. Terrible. Entonces, más allá, y no es broma lo que le estoy diciendo, si usted lleva tiempo en un círculo, en algo que sabe que delante de Dios no es correcto, de verdad, hermano, deje de hacerlo, no lo esconda, y más que escucharle 30 mensajes al pastor, a tu pastor, quien sea tu pastor, pues no culpes a tu pastor, porque te aseguro que tu pastor no tiene la culpa, dice el Señor, que deje de hacer las obras malas y que deje de esconderlas. Entonces dice el Señor, cuando terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora, date cuenta, al oír Juan en la cárcel los hechos, como que no le cuadraban.
¿Por qué el Señor los mete en un discipulado, en un curso de obediencia? ¿Por qué los mete en un curso intensivo de a ver quién obedece? Eso como que no me checa. ¿Sí será o no Claro. será? ¿Sí será el que estamos esperando o no será? Y entonces viene el proceso. Lee el versículo 3, pastor, por favor. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué más? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Ahí está. Algo clave. Fíjate. Lo primero, amado hermano, no quieres tropezar en tu diario vivir, aprende a obedecer a Dios. Número 2, no quieres tropezar en tu diario vivir, Dios no se va a molestar, a Dios no le molesta, al contrario, le agrada el que tú, sabiendo, pastor, Señor, tú sabes que era fornicario, drogadicto, tranza, rata, mentiroso, desobediente a los padres, peleonero, mitotero, murmurador, un montón de cosas. Tú sabes que era todo eso. ¿Estás de acuerdo, pastor? Voy a hacer un esfuerzo o estoy haciendo el esfuerzo de ya no ser o ya no hacer esas obras, mucho menos de esconderlas. Paso 3, te voy a obedecer. ¿Verá que eso se entiende el proceso, pastor? Sí, Pero será una molestia. Estoy en posición de pedirte que debido a estas 3 cosas que me cuestan mucho trabajo, te ofendería, Señor, si te pido que el evangelio que yo quiero vivir sea un evangelio experimental. No quiero un evangelio teórico. Y te ganas ese derecho. Vayan y díganle a aquel que el evangelio que yo les enseño no es un evangelio teórico donde se acaban 20 libretas. es un evangelio experimental donde lo que oyes lo vives, lo palpas, lo experimentas. Si tú oyes que Dios bendice, no es que hasta suspires y digas, ay, sí, primeramente Dios, que me bendiga. Dice Dios, tú haciendo estas cosas y tú las vas a experimentar. Qué lindo. ¿Cuánta gente habrá de nosotros, pastor, que a pesar de que ya llevamos 10 años, 20 años, 25 años en el Evangelio y es un Evangelio teórico y poco experimental? Cierto. Cierto. Ahora, ¿estás de acuerdo que la culpa no la tiene el diablo? No, claro. ¿Estás de acuerdo que la culpa no la tiene la doctrina? ¿Estás de acuerdo que la culpa no la tiene el predicador? La culpa la tiene tus obras, la culpa la tiene que lo ocultas y la culpa la tiene que no te gusta obedecer las instrucciones. Y vamos a ser también muy bíblicos, porque de nada serviría, yo le obedezco y Dios me dice que me tire de cabeza, me tiro de cabeza. Dice el Señor, ay, ignoras que está escrito que si al que ves, no le obedeces. Tu jefe que te dice mañana te quiero aquí a las 8 y iba a decir rebuznas. Pero bueno, con eso de los Terians, creo que puede ser alguien. algún Terian que me esté escuchando, sí, ¿verdad? Porque un Terian Godín. Dice el Señor, dices que obedeces y tu jefe que te dijo, te quiero aquí mañana a las 8, ¿por qué o qué? O tu jefe te dijo, haz esto, eso no me toca. Y imagínate, dice el Señor, si alguien, tu jefe, un humilde supervisor, no le obedeces, ¿qué le vas a hacer cuando el ángel se te aparezca y te dé una instrucción? No, pero a ese sí le obedecería. Dice la palabra de Dios, y al que ves no le obedeces, cuanti más al que no ves. Entonces, pastor, alguien que sigue haciendo obras malas, que oculta sus obras que hace, que no recibe instrucción y que no recibe enseñanza, ¿tú crees que es exageración que Jesús dijo, bienaventurado el que no tropiece? ¿Cuánto porcentaje tú le puedes poner, pastor? ¿Cuánto porcentaje tú le puedes poner de tropiezo? ¿Un 10, un 20 o un 90? 90. O amado hermano, ¿le parece que estamos exagerando? Vamos a concluir, ya no vamos a poder entrar a los archis. De verdad no sé por qué el Señor, pero bueno, hay que obedecer. Sí sabemos por qué.
A lo mejor los hermanos dicen, no, pastor, eso es muy exagerado. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? No restrinja la enseñanza, échele usted, suelte y algo me va a servir. No, amado hermano, no te va a servir. No te va a servir. Mientras no reconozcas y renuncies a tus obras malas, mientras no las dejes de ocultar, mientras no le demuestres a Dios que eres obediente y mientras no recibas la enseñanza del Señor, es muy probable que tropieces, y no solamente como cristiano, que tropieces en tu matrimonio, que tropieces en tu trabajo, que tropieces en tu economía, que tropieces en un montón de cosas. Y no es exagerado, fácil, pastor, 2 escenarios bíblicos, contundentes, uno escatológico y uno actual. Éfeso, ¿verdad? La primera iglesia que él escribe en las iglesias apocalípticas. Éfeso, ¿está de acuerdo que Éfeso son los predestinados? Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, habiéndonos predestinado. Eran la crema innata, no eran los básicos de fe, no eran los nacidos de agua, no eran los nacidos de nuevo, eran los nacidos de lo alto, el prime, y están caídos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí hemos leído que están caídos? Sí, claro, sí. Ahí está, ya pusieron la cita para ya, que la vea. Ok, fíjate, Éfeso, pastor, lo top de lo top, caídos. ¿Cómo estará el básico? ¿Cómo estará el básico? Se desvirtuó, mira cuánto se desvirtuó Éfeso, predestinados, ¿verdad que sí? Concreto, vuelve a hacer las primeras obras, las cuales, fíjate pastor, vuelve a hacer las primeras obras Éfeso, las que dice en el capítulo 2, porque fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Verdad que sí, pastor? Un punto más, ¿cómo inició la iglesia? ¿Cuáles fueron esas primeras obras? Dice la palabra de Dios que se reunían y que no había entre ellos ningún necesitado porque se ayudaban. A esas obras son a las que se refería el Señor. Pero mira la realidad de Éfeso. Tengo contra ti, y empieza, aquí es donde el error de Éfeso, que has probado a los que se dicen ser apóstoles, los has hallado mentiroso, y has sufrido, y has perseverado por tu arduo trabajo, y no has desmayado, y no has negado mi nombre. Pero el error más grave de Éfeso es el siguiente, y he visto que no puedes soportar a los malos, lo que le pasó a Juan el Bautista. Y ya el hacha está puesta sobre todo árbol que no dé buen fruto. Entonces como que Dios le dijo a Éfeso, yo no te mandé que estuvieras repeliendo a los malos, te mandé que los amaras, te mandé que les predicaras y te mandé que los transformaras. Porque esa actitud tan arrogante de decir, ya me caíste gordo, ya me caíste gordo, te entrego a Satanás. Y dice el Señor, ese era un humanoide normal, entonces tú a quién mereces que te entregue. Porque el otro no tuvo ni conocimiento ni fue alumbrado su entendimiento y dice que no puede soportar a los malos. Y entonces yo sí te debo soportar a ti, Éfeso. Te debo soportar ver cómo día a día te despiertas y haces de todo menos cumplir mi propósito. Si nos ponemos exigentes, Dios le pudo haber dicho a Éfeso, tú no puedes soportar a los malos y yo sí te tengo que estar soportando a ti. Que te escogí, que en el depósito de los espíritus habían muchos que yo pude haber escogido, mas sin en cambio te escogí a ti. Y sigo creyendo en ti, y todos los días que veo que te despiertas y no te encauzas, no te enfocas en mi propósito, sino que estás de ajonjolí de tantos moles. ¿No te parece grave, pastor? Ahora, vámonos a lo actual. Cuando el padre, a ver si me ayudan a buscar la cita, por favor, muchachos. Cuando el padre de familia se haya levantado, ¿verdad que sí? ¿Verdad que lo dijo Jesús? Y se haya cerrado la puerta, porque le preguntan al Señor, Señor, ¿son pocos? Mira la conciencia tan hermosa de ese que le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y entonces el Señor dice, procurar,
esforzaos a entrar por la puerta angosta. Pero lo que me impresiona es lo siguiente, porque dice, después de que el Padre se haya levantado, y esto a mí me mete terror, pastor, de verdad, me mete terror. Después de que el Padre se haya levantado y se haya cerrado la puerta y comencéis a llamar, ¿verdad que sí? Ábrenos, ábrenos, en nuestras plazas enseñaste. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que estos sí recibieron enseñanza? Sí, ¿Sí o no? ¿Sí recibieron o no sí, recibieron claro. enseñanza? Sí, sí, Y no les aprovechó. terrible. ¿Qué será del que no ha recibido la enseñanza? Claro. Si a mí la palabra me da un parámetro, si el que recibió enseñanza genuina de parte de Dios, yo lo miro con la puerta cerrada. ¿Por qué lo miro con la puerta cerrada? Por injustos. Por eso el Señor cuando dice que subió de las aguas, se abrieron los cielos. Y el Señor le dijo, Señor, Juan el Bautista, yo necesito reubicarme en mi propósito. Ay, mi querido Juan, tú ya quieres graduarte del punto 3, cuando el 2, que es justicia, lo tienes ¿Verdad? hecho un desastre. Concluyo, usted iglesia ya le cree a esa gente que le dice nos vamos, cuando su punto 2 lo tienes hecho un desastre. ¿Cómo crees que Dios nos va a recibir allá arriba, pastor? Va a decir Dios, si aquí abajo con la vida que le das a tu esposa, ni tu esposa te quiere, ¿cómo crees que yo te...? No, me pasé, ¿verdad, pastor? Ay, ya es directa la. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que yo te voy a querer allá arriba? Ah, y todavía somos muy osados. Ah, y estar en el trono, sentado Sí, ahí sí, contigo en tus piernas, Señor. Porque el Señor, todavía, todavía el Señor dijera, bueno, está bien, es de fe, déjenlo pasar ahí al pabellón, ¿verdad? Déjenlo ahí al pabellón, denle su palmita. Y que ahí, ¿sí o no, pastor? Déjenlo pasar ahí al camellón, allá al pabellón, allá donde yo no lo vea. De verdad, sí, pastor, lo sí, podemos sí. leer, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ¿qué dice que se quiere postrar y adorar? No, él no Ahí sí alcanzó no. ese rango. Lo podemos leer. Ahí sí no. Dice que te quiere adorar. No, él no alcanzó ese rango. Alcanza palmita, pero no va a tener el privilegio, no va a tener el privilegio de venir a charolear aquí en el cielo, porque postrarse significa rendición. Así ¿Sí o no, es, pastor? claro. Ya quieren ahora sí. Dice Dios, no voy a dejar que esté delucido aquí en la corte celestial, aparentando que se rindió delante de mí cuando toda su vida ni la razón me dio. ¿Te parece seria la cosa, pastor? Muy serio. Está muy seria la cosa. ¿Qué hacemos? Como que ya nos quedamos aquí en los sacudimientos, pero ¿te das cuenta cuál es el porqué de los sacudimientos? Claro. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mm. Y entonces la gente es muy abusada. Ay, sí, la mala enseñanza, yo quiero un alimento más sólido, quiero algo, dice el Señor. No, así viniera Pablo y te instruyera, mientras no renuncies a tus malas obras, mientras no las dejes de ocultar y mientras no me demuestres que eres una persona que sabe obedecer, dice el Señor, ya estás listo ahora sí para lo que le dije a Pedro, ya no vas a ser Simón, ya se va a operar en ti un cambio. Cierra el pensamiento, pastor. O quieres que le sigamos porque una cosa son los sacudimientos. Ay, no sé si seguirle o no, pastor, porque son los sacudimientos, ¿verdad? Que dice, ¿qué saliste a saber? ¿Cómo una caña es sacudida por el viento? ¿Qué saliste a saber en el desierto? Vamos a seguir leyendo, pastor. Te quedaste en el 8. ¿A qué saliste a ver? ¿Qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, pero en el 7. En el 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Fíjate, número 1, el desierto. Ahí está. Una caña sacudida por el viento. Sacudimientos. Dos cosas distintas. Desiertos, como que Dios tiene la esperanza, con un desierto económico, La libra. se compone, deja de hacer lo que está haciendo, ¿sí o no? Sí. Y no solamente lo deja de hacer hasta que lo confiesa. Y resulta que, y resulta que no, pastor. Lo primero, Dios en su amabilidad, porque Dios es generoso, dice, como que la justicia administrada por ángeles dice, ¿qué la aviento? De verdad, es que son tres cosas. ¿Qué la aviento?
El que ve a otros bendecidos dice, no, esa es la matadora. No, 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 esa déjasela como tres. Sí. Pastor, esa es la matadora, es que hay tres remedios. Entonces el ángel, que administra la justicia, ¿qué le aventamos? La tres, vámonos, directos, Directo. señores, directos. Directo, saca la bazuca, le dice el ángel, saca la bazuca y lo mato. No, ve cuánto nos ama Dios. No, dale una chinampina, de verdad, dale un chinampanazo ahí. Que le diga hoy su jefe que lo van a correr. A ver si no sé. Y verás que con eso viene a orar, clama, llora, se tira de panza y en la noche le hablo y le revelo que su adulterio es el que no me tiene a gusto y va y se pone a cuentas, corrige y pum, seguimos tan amigos como siempre. Esa es la chinampina, el desierto, pastor. No entendió. El desierto es individual, ¿verdad que sí? Sí, sí. Pero el sacudimiento ya no es individual. El sacudimiento, atención con esto, atención, el sacudimiento ya es familiar, congregacional o territorial, pastor. Imagínate. ¿Qué culpa tiene la pobre esposa? Sí, claro. ¿Qué culpa tienen los hijos? ¿Qué culpa tienen los marineros tipo Jonás? ¿Qué vela tenían La ellos en el iglesia. entierro? ¿Qué culpa tiene la iglesia? Los hijos de Elí que ministraban indignamente. ¿Qué culpa tienen? Wow. Y cuando ellos llevaban el arca dice que cayeron como 33,000. Murieron 33,000. Esos son sacudimientos, no son desiertos. Sí, claro. Desierto, el primer desierto con Elí. Ahora ya nos vamos con Elí un ratito. Elí, voy a hacer que pierdas la vista poco a poco y que las visiones ya no sean frecuentes. Pero eso es individual para Sí, ti. No sí. entendió. ¿No entiendes con este pequeño desierto? Ahí te va el sacudimiento. Y el sacudimiento ya no solamente te repercute a ti, Tu casa. a todo lo que tú administras. Y luego vino lo terrible, lo más terrible, pastor, y ahorita lo vamos a leer. Pues no, señor, tampoco entendió. Pues ya, échenle la bazuca. Levanten a un niño llamado Samuel. Y él va a ser testigo de cómo lo voy a honrar, cómo lo voy a bendecir y cómo lo voy a respaldar. Esa es la matadora. Lee por favor, pastor, el versículo 7 y 8 y cerramos hasta aquí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Ajá. ¿Qué más? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las dónde? casas de los reyes están. Fíjate, gente con ropa distinguida, viviendo una vida de palacio, viviendo una vida de bendición, y que seguramente llegaron después que el otro. Un cristiano que lleva 10 años ocultando sus obras, alguien que se acaba de convertir de un corazón genuino y dice, mi bronca era el adulterio, mi bronca era la fornicación, desde este momento, Señor, circuncido mi corazón a Dios atrás, obras de la carne, y Dios lo empieza a prosperar. Dios lo empieza a bendecir. Dios lo comienza a usar. Dios lo comienza a madurar. ¿Cómo se siente esa persona que invitó a esa otra persona? ¿Hay algo peor que todo esto? Amado hermano, usted que está escuchando, quizá usted dice, no, pastor, la neta, la justicia de Dios está bien cardíaca, pero te tengo una buena noticia. Te lo voy a decir de esta manera. Si tú estás ahorita en medio de un desierto, que es individual, o ya te llegó el sacudimiento, que ya es familiar, o ya miras cómo a otros Dios bendice, o quizá Dios bendice a todos menos a ti. Tal vez para ti, hermano, tú dices, no, Señor, ya la neta ya te pasaste. No, todavía Dios te ama y te ha demostrado su misericordia, porque lo peor que puede pasar es que te suceda lo que dice el verso 7. Vuelve a leerlo, pastor. Mientras ellos se iban, Hasta ahí, repítelo. mientras ellos se iban, Otra vez. mientras ellos se iban. ¿Habrá algo peor que un desierto? ¿Habrá algo peor que un sacudimiento? ¿Habrá algo peor que veas cómo otros viven en palacio? Sí, es que tú ya no estés. Ellos se iban. Que ya digas,
hasta aquí llegue y que ya no estés, Ya no te cuente. que ya no seas contados de los hijos de Dios. Yo puedo hacer un recuento, a lo mejor tú también, pastor, a lo mejor usted, amado hermano, que está en casa escuchándonos, puedes hacer una conciencia y decir, sí, tal hermano ya no lo veo, se llamó. Así es de que si hoy todavía estás, alaba y bendice el nombre de Dios. Es más, no sientas pena en decir, híjole, yo estoy en medio de un desierto. Sí, pero estoy. Sí, amén. Sí, ¿Sí amén. o no, pastor? Sí, definitivamente. Híjole, yo estoy con 5 sacudimientos, pero sigues. Sí. Ay, me arde ver cómo este que acaba de llegar ya tiene su negocio, ya tiene su casita, pero estás. Otros ya ni están, pastor. Otros ya ni están. Wow. Si lo trasladamos a cualquier área, pastor, Sí, claro. yo conozco muchos siervos que ya ni están. Correcto. Yo conozco muchas iglesias que ya ni existen. Ujú. Yo conozco mucha gente que ya perdió su casa. Yo conozco mucha gente que ya perdió sus propiedades. Yo conozco gente que perdió su libertad. Y algo más triste, yo conozco gente que ya perdió su vida. Ya ni siquiera está aquí para que la misericordia y la justicia de Dios le pueda abrazar y le pueda decir esta noche, ¿por qué eres tan cabezotas? No se ofenda con lo que estoy diciendo. ¿Por qué eres tan cabezotas? Lo único que te pido es que dejes de hacer las obras malas, que las dejes de ocultar, porque a los que afectas Son a los tuyos. es a los más cercanos a ti. Ojalá y tuviéramos la genuinidad, la honestidad. De verdad, no pasa nada. No sé por qué Dios me está dirigiendo el pensamiento. Yo nunca me he encontrado con esto. Si tú te has encontrado, pastor, me das un discipulado intensivo, ¿Cómo hacer? así intensivo de cómo lo lograste, porque yo de 15 años pastoreando, nunca me he encontrado con un servidor que me diga, no, pastor, no, pastor, hoy no hoy, aunque hoy me toca privilegio, hoy no voy a tomar mi privilegio porque no quiero ocultar cosas que le puedan repercutir a la asamblea de los santos. ¿Te ha pasado a ti? ¿Alguien te ha llegado a decir, pastor, hoy no participo del privilegio? No. Entonces, ¿qué damos por hecho? ¿Que son pura gente, puro verdadero hijo que van en pos de su propósito? ¿Esa será la ecuación, pastor? ¿O son gente que no saben que tarde o temprano la justicia de Dios los va a alcanzar? Wow. Cierra el pensamiento, pastor. Sé que se puso bien intenso Primeramente, la enseñanza. quisiera, como siempre lo hemos dicho y le hemos hecho saber, no teníamos preparado eso para esta noche. No era ese Sí, ¿no? lo que Dios tenía preparada para esta noche. Dios nos está hablando. Dios está hablándonos. Dios está mostrándonos algo en esta noche. Segunda cosa, me parece increíble que en vez de encontrar, pastor, una salvación en Jesús, encontramos un tropiezo. Sí. Es increíble que Jesús mismo, en vez de ser la piedra que nos ayuda a edificar, sea la piedra que nos hace Que nos tropezar. aplasta. Y es increíble que muchos de nosotros nos gusta mucho cantar o declarar a Él, torre fuerte es el nombre del Señor. No, pero aunque yo esté, sí, pero dice ese verso, a Él correrá el justo Sí. y levantado será. Será. O sea, tampoco nos aplica, es impresionante. Sí. Él mismo nos hace, o sea, es impresionante ver cómo Jesús mismo está puesto para, y lo dijo, para hacer tropezar a muchos. Sí. Él está escrito. Y como que el reino pudiera condicionarse a decir, estos van muy contentos, vamos a ver si pasan esta prueba, vamos a Exacto. ver si logran edificar. Pero última cosa, es increíble que Dios, como seres humanos, nos da la escuela del dolor, a decir, con esto se quiebra, con esto se rompe. Pero podemos llegar a ganarle, porque aquí vamos 4, pastor, pero le podemos llegar a ganar al faraón, que al faraón le pusieron 10 pruebas, 10 quebrantos,
Y de todos modos, a la 10, la vieja confiable de toca al hijo, Sí. se le pasó en la tristeza del hijo y ahí va detrás de decir, no, Sí. pues órale, ya me mataron al hijo, pues órale, ahora vamos a desquitarnos. Y ahí fue donde definitivamente dijo Dios, es increíble cómo puedes llegar a endurecerte tanto. Te voy a acabar a ti y a todo tu pueblo. Increíble. Por eso es que dice la palabra de Dios que la maldición no viene sin causa. Ujú. El castigo no viene sin su merecimiento. Sí, claro. Esa cita que dijo el pastor, fíjate qué fuerte es, pero también es muy veraz. Dios dice, saco la infalible, Ujú. le he dado tiempo a la Así bandida es. para que se arrepienta. Y todavía la muy cabezotas dice, no se quiere arrepentir. ¿Verdad que se dice? Sí, sí. Le he dado tiempo para que se arrepienta y Increíble. no se quiere arrepentir. Pero le saco una infalible y le saco la inhabilitadora, le saco dos. Número uno, bueno, tres, la arrojo a tribulación, ¿verdad que sí? Pero lo impresionante es, a sus hijos heriré De muerte. de muerte. Pero como que Dios se adelanta y dice, yo creo que esta, si la dejo sana, es capaz de seguir enseñando lo que no es correcto. La inhabilito y la arrojo en cama. ¿Verdad que así dice, pastor? Una de las cosas que nosotros, y voy a decir esto, y que el Señor sea justo con lo que va a escuchar. A veces nosotros como ministros, tus nenas, tus nenitas están chiquitas, bendice a Dios por ello, ¿sí o no? Amén. Bendice a Dios por ello. Sí, amén. ¿Cuánto ministro no tiene a sus hijos heridos de muerte? Y aún así siguen predicando. Va. Aún así siguen ocupando púlpitos. No tendría que ser una reflexión de decir, no, Señor, yo lejos de tomar el púlpito, mi corazón está enfermo, está dolido, está sangrando, porque veo a mis hijos heridos de muerte. ¿Cómo voy a hablar de restauración cuando los míos están bien perdidos? ¿Cómo voy a hablar de avivamiento cuando los míos están bien alejados? ¿Cómo voy a hablar de santidad cuando mis hijos son los que más cometen cosas incorrectas? No tendríamos que irnos a la cama del dolor, Sí. pero no nos vamos a la cama del dolor, seguimos ocupando los púlpitos. Por eso es que el Señor, mira hermano, tenga cuidado con esto, y lo voy a tener que decir. Si ya no se quiere conectar, si ya no se quiere continuar, es asunto de usted, no es asunto mío. A mí el Señor no me paga por volumen ni por cabeza. A mí el Señor, bueno, más bien me prevengo que Sí, que sí, no me amén. toque por andar ahí diluyendo o andar ¿Cuántos ministros no hoy? Porque la palabra es muy clara. ¿Estás de acuerdo que la palabra es clara y justa? Sí, amén. ¿Qué dice la palabra de parte de Dios? Eh, el que anhela obispado, buena obra desea. El obispo o el pastor, el anciano, sea marido De una de sola. una sola mujer. Yo se lo dije a la iglesia la otra vez y tan como se lo dije, se lo puedo decir ahorita abiertamente. Porque yo me pregunto y yo digo, entonces cuando el Señor me enseña, bueno, tienen sus adeptos porque son de fe, pero te aseguro que entre todas esas multitudes no miras ningún nacido de espíritu. Nacidos de agua sí, nacidos de nuevo habría que ver, pero te aseguro, dice el Señor, que nacidos de espíritu, ninguno se dejaría pastorear por alguien. Una famosa hermana que dice, soy profeta. Ok, dices que eres profeta Ana Méndez. Soy profeta. No, Dios me dijo que soy apóstol. Ajá, ok. Aberración tras aberración. Dios me dijo que me divorciara de mi esposo. Híjole. Y que me casara con otro que ya tenía su familia. Y pasado el tiempo, que siempre no, que me regresara. Y yo te pregunto, ¿la miras en una cama del dolor arrepintiéndose o la miras ocupando púlpitos? Sigue. Y yo te pregunto algo más. Y la siguen. Ah, ahí va. Peor Y no tantito. una persona, No. miles y miles de personas. Pero vamos a ser muy, muy concretos. ¿Serán nacidos de agua
Sí. ¿Serán nacidos de nuevo? No creo. ¿Serán nacidos de espíritu? Mucho menos. Aquí la gente se ha molestado y lo voy a decir una vez más porque yo no tengo que quedar bien con ninguno de ustedes. Soy profeta, soy apóstol, soy madre espiritual. La maternidad espiritual no existe. Si usted se duele con lo que escucha, es porque usted no es un nacido de arriba, es un nacido de agua y le encanta tener una mamita de carne y hueso. La maternidad espiritual no existe. Los únicos que aceptan maternidad espiritual son los caídos. Dios nunca promovió la maternidad espiritual. Quien dijo, sea madre de todos los vivientes, no fue Dios, fue Adán. ¿Sí o no, pastor? Y ya habían caído, ya habían desobedecido. ¿Y cuánto no se ha arropado la maternidad espiritual? Mi mamita, mi madre. Es más concreto, la paternidad espiritual tampoco es escritural. Estábamos un día tú y yo en un retiro de pastores ahí en Acapulco. Apóstol Otto dijo, he llegado a la conclusión que somos padres en la fe, pero no podemos ser padres espirituales. Así es. ¿Y cuánto se practica la paternidad espiritual? Bueno, de los que son nacidos de agua, están como pollitos que necesitan a papagayo, pero los que somos nacidos del Espíritu, pastor, mejor nos ceñimos y nos alineamos, y más nos vale alinearnos a cambiar, a no esconder las malas obras, a no ocultar las malas obras, a habilitarnos para recibir la enseñanza, pastor. Amén. Perdóneme si lo que le dije le rompió su corazón, perdóneme si le rompió sus ilusiones, perdóneme si usted le besa la mano a su Madre Santa, perdóneme si usted le carga la bolsa a su Madre Santa, perdóneme si usted le hace valla a su Madre Santa, discúlpeme, pero eso solamente denota que usted es alguien con su naturaleza o su espiritualidad caída. Ayúdame a salir de esta espina, pastor. Bueno, a lo mejor hay otros siendo sacudidos por estas palabras. Amados hermanos, no hay forma de huir de esto, no hay manera que podamos esquivar la verdad, y al contrario, qué dichosos somos de que podamos ser corregidos y de que el Señor, al igual que quiso hacerlo con Juan el Bautista, aunque él lo hizo demasiado tarde, nos permite recalcular, nos permite volvernos al camino y arrepentirnos. No sé por qué el Señor me insiste, le prometo que yo me iba a calmar, pero el Señor me dice, diles, porque quizá alguien piense, no, pero Jesús le dijo a su madre, no, discúlpeme, siempre cuando Jesús se refirió a María, nunca le dijo madre, le dijo mujer, nunca le dijo madre. Y número 2, también, algo escritural, cuando él iba a morir, cuando ya estaba crucificado, dice que le dijo a Juan, el discípulo amado, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y dice que desde ese momento Juan la recibió, pero no dice que la recibió en la iglesia, no dice que la recibió en la iglesia y le entregó el púlpito, dice que la recibió en su casa. En su casa. Claro. ¿Qué tiene que ver la vida cotidiana con lo ministerial, pastor? Sí. No tiene nada que ver. Sí, claro. No tiene nada que ver. ¿Oramos al Señor, pastor? Sí, amén. ¿O ya no querrá la gente orar? Amén. ¿Quién sabe? Sí. Hasta eso ya no. Vamos a orar a Dios, Yo le quiero decir algo, estoy convencido. Hay gente nacida de lo alto, pastor. Amén. Hay gente nacida de lo alto, que Dios estableció un propósito y que se tiene que cumplir sí o sí. Hoy miramos sin que nos lo hubiéramos propuesto, porque es verdad lo que estás diciendo, pastor, de verdad es muy veraz lo que estás diciendo. Queríamos hablar de la estructura de los archis, que de hecho ahí aparece la madre mayor, ¿estás de acuerdo? Sí. La madre de todos estos, llamada la sabiduría, eso es algo impresionante. Ahora, tampoco se duela, es decir, no juzgamos, ¿verdad, pastor? Porque si hay seres poderosos, Elohims, dioses poderosos, cayeron en la doctrina de Jezabel celestial, Fantima es no una pobre ovejita que a lo mejor tiene carencias de afecto, no fue como este changuito, ¿cómo se llama este changuito que se ha hecho viral? Que fue rechazado. Tal vez eso es lo que pasa, pastor. Hay carencias afectivas, hay carencias de tiempo,
cosas Sí, totalmente sí, sí. distintas. Entonces, si Dios lo permite, la siguiente transmisión, vamos a enseñar cómo estos edificadores, cuando se emberrincharon, porque la palabra correcta es esa, y vieron que todo lo que ellos habían creado no era para ellos, sino que Dios había designado dárselo al hombre, le fueron a llorar a la sabiduría creadora con Dios. Dijo, no se preocupen, a ustedes les parece que el Altísimo se pasó de listo, yo no me voy a pasar de lista, vengan para acá Yo los conmigo, cubro. yo les doy riqueza, yo les doy honra, lo que el Altísimo no les quiso dar, yo sí se los voy a dar. Entonces lo vamos a ir estudiando. ¿Oramos, pastor? Bendito Dios y Padre, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque nos confrontas, porque nos guías, porque nos alumbras. No queremos ser como aquellos que no vienen a la luz para que no se revele sus obras. Al contrario, queremos ser y estamos en la luz. Por eso estás desnudando el corazón y estás demostrando todo lo que hay incorrecto y el porqué de los desiertos. Y aquellos que estaban preguntándose, yo quisiera saber por qué yo estoy pidiendo esa guianza, esa dirección. Y en esta noche fue completamente clara la instrucción, la guía. Aquellos que decían, pero yo quisiera solo una palabra, que el Señor me diga por qué. Ya no solamente se te dijo por qué, sino cómo es el por qué. Aquellos que están en desiertos, ¿por qué han entrado en desiertos? Aunque a pesar del desierto han endurecido su corazón y han pasado a las sacudidas. Señor, te pedimos perdón y te pedimos, ten misericordia de nosotros. Sí, Apiádate de nuestra condición, apiádate de nuestro corazón, apiádate y ten misericordia y no permitas que nos endurezcamos todavía más de lo que ya el desierto nos ha robado, nos ha quitado, nos ha secado. Y ahora sacudidos de acá para allá, llevados por todo viento de doctrina, llevados por todo tipo de emociones, de vientos, de espíritu, Señor. Ya creemos, ya nos enganchamos con cualquier enseñanza, con cualquier espíritu que enseña en cualquier púlpito, porque está escrito que en los postreros días habrá espíritus engañadores. Y Señor, llevados de acá para allá, sacudidos por esos vientos y triste mirar cómo otros prosperan, como otros son encendidos, avivados, bendecidos, sanados, guardados, y nosotros ni siquiera mirar ni experimentar absolutamente nada, solo frustrados, ya hasta envidiando y cometiendo los errores de decir, bueno, quizás me equivoqué de ministerio, mejor igual y si me voy a aquel, y ya vamos de uno, cinco maridos, 5 pastores, y no cambia, porque realmente no es hacia dónde te cobijas, sino que sigas teniendo ese endurecimiento. Y en esta noche te pedimos perdón. Espíritu Santo, sé que estás hablando a muchas vidas. Sé que has confrontado muchas vidas, muchas realidades, muchas condiciones. Sé que hoy no solo ha caído un 20, un centenario impresionante de decir, ya entendí por qué. Pero tú eres bueno y misericordioso, Señor. Yo sé que en esta noche habrá muchos que vayan a decir, yo ya me cansé de esa vida, yo me voy a la luz a ser expuesto, aunque me toque un ratito estar rojito de la pena, de la vergüenza, aunque me toque un ratote pasar por la vergüenza, la deshonra quizás, pero después de esa deshonra, de esa vergüenza, de ese estar rojito, voy a poder ser levantado. Queremos, Señor, entrar en esa vida de justicia. Queremos que tú ayudes a nuestro corazón, a todo nuestro ser, a caminar en justicia, porque quien no camina en justicia tropieza, y tropieza por ti. Ni siquiera pone de tropiezo al diablo, ni al mundo, ni la doctrina, ni la poca fe. Tú mismo eres por donde tropezamos. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Auxílianos, te lo rogamos. Mueve esos corazones a que en esta noche puedan hablar, confesar, pero sobre todo arrepentirse de esas obras y dejen de ocultarlo, Señor. Que pueda salir a la luz y que aunque vaya a haber un tiempecito ahí de deshonra y de pesadumbre, Señor, tú eres bueno y tú levantas al que se arrepiente.
Gracias en el nombre de Jesús. Hay gente, pastor, que Dios le dio el privilegio tan hermoso de hacerlo nacer de arriba, que lo predestinó y que ha pasado inclusive, porque estos son los procesos cuando alguien no entiende. Pero algo que hay que decir también en total justicia es que el enemigo intuye cuando Dios va a hacer algo con un nacido de arriba y se lo quiere volar de inmediato. Cuando nació Moisés, dice que Faraón mandó matar a todos los niños en esa época. Cuando nació Jesús, dice que Herodes mandó matar a todos los niños de esa época. Yo sé que hay gente que el enemigo le ha querido matar porque intuye lo hermoso, intuye el propósito tan pero tan cimentado que el Señor posicionó en el espíritu. Quizá tú eres uno de esos, hermano, y tú habías pensado, no, yo creo que fueron emociones de mi alma, fueron emociones cotidianas, pero Dios no tiene nada conmigo. Sí, Dios tiene un propósito conmigo. Nada más aprende a alinearte a ese proceso llamado justicia, pero también no sería como correcto el que te quedes ahí. Claro. Porque hay un propósito que Dios te mandó a desarrollar. Hay un propósito que el Señor te mandó. Es más, y te quiero decir algo más. No importa cuán pecadorazo te hayas comportado delante de Dios. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador? Sí, yo sé que a lo mejor hasta nadie te gana, nadie te quita el primer lugar, pero también sé que un día dejarás de ser Simón. Amén. Y te vas a convertir en Pedro. Amén. Y la forma para que Pedro dejara el pecado de inmediato es que en ese momento le dice, lejos de alejarme de ti, en este mismo momento te revelo que tú eres un pescador de hombres. Y desde ese momento, dejando la barca, le siguieron. A mí no me extrañaría, amado hermano, así seas un simonazo, de verdad, un simonazo de esos que has hecho unas, pero que ni en el mundo se hacen. A mí no me extrañaría, amado hermano, que esta noche o en los siguientes días Dios te revelara ese propósito. Amén. Y eso pueda hacer que digas, yo ya pensaba tirar la toalla. Siéntete dichoso porque sigues aquí. Amén. No eres de los que dice y viendo que uno se iba. No, aquí estás. Cierra tus ojitos y vamos a decirle al Señor que vamos a alcanzar aquello por lo que fuimos alcanzados. Pastor, ¿tú te consideras un nacido de arriba? Amén. ¿Y te consideras que vas a alcanzar aquello por Sí, lo amén. cual el Señor te ha alcanzado? Has tenido desiertos, has tenido luchas, has tenido pruebas, has tenido divisiones, has tenido murmuraciones, has tenido traiciones, has tenido quejas, has tenido un montón de cosas, pero ¿sabes una cosa? La diferencia es que esta noche sí podemos diferenciar por qué causa nos vinieron. Si por causa propia o por causa que el enemigo siempre va a estar insistiendo en querernos apartar. Por eso dice la Escritura, herirá el pastor y serán dispersas las ovejas. Lo mismo aplica para tu casa, dice el Señor, heriré al pastor, al que pastorea a esa pequeña grella, a esa pequeña familia, para que se desanime papá, para que se desanime mamá, los hijos queden expuestos. Y dice el enemigo, feliz de la vida de que esta familia ya no va a ser usada, de que esta familia ya no va a ser avivada, que esta familia ya no va a ser una obra gloriosa que Dios ya se había dispuesto. Amado hermano, ahí en tu casa Dios te dio esa familia para que seas esa lámpara. Se vienen, no hemos tenido oportunidad, de verdad. Quisiéramos hablarte de lo que de verdad lo que está por venir. Quisiéramos anunciarte lo que está por venir. Lo único que sí te puedo decir esta noche es que tú y tu casa, es decir, tú y tu familia, tú y tu congregación, pastor, amado siervo que escuchas, tú y tu congregación son una lámpara para Dios, para alumbrar en este último tiempo. Así es de que en esa convicción de fe vamos a declararle este canto al Señor y somos despedidos así.
tengo más que darte las gracias. Sí, Señor. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Jesús. No tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida. Sí, Señor. Para dar la estatura de Jesús. Confiésalo. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Sí, Señor, ese es nuestro deseo. Quiero amar a aquel que me ha hecho sentir amado. Quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús, mi amado. Decláralo en fe, voy a alcanzar, Señor. Quiero alcanzar, vamos. Quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Sí, Señor. Y quiero amar a aquel que me ha hecho sentir amado. Quiero vivir para servir, alabar y adorar a Jesús, mi amado. Ese es nuestro deseo y nuestra oración en esta noche, amado Jesús. Te damos gracias, Señor. Dale gracias, hermano, y toma la parte escritural con tanto y tanto poder. No te sientas desanimado ni digas, Señor, he sido el peor de los pecadores. No, solamente toma los derechos escriturales donde dice que cuando o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Me bendice tanto que podríamos seguir hablando cuando todo lo que hizo Pablo en mal se lo tuvo que restituir a Dios en bien. Sí, amén. Dice la palabra que cuando apedreaban a Esteban, Pablo consentía su muerte, ¿verdad que sí? Y entonces cuando viene esa justicia de parte de Dios, un día apedrearon a Pablo, lo mataron, porque la encomienda era apedrearlo hasta que estuviera muerto. En ese momento sale el espíritu de Pablo de su cuerpo. Dice que tomaron el cuerpo de Pablo, lo arrastraron, lo llevaron hasta fuera de la ciudad. Entonces Jesús le dijo, ya regrésate, pero todavía no quedamos tablas. Ve lo lindo. Tú consentiste en la muerte de Esteban. Entonces te me regresas al cuerpo, te sacudes, te vuelves a meter a la ciudad y me conviertes más discípulos. Y entonces quedas tablas para que se cumpla que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
Dice la palabra que tú llevabas cartitas para llevar presos a mis hijos a la iglesia. Tú vas a ser el perito arquitecto. Nadie va a escribir más cartas que tú. Entonces, amado hermano, no es para que ahorita caiga en la depresión y diga, sí, Señor, soy peor que cochinada, yo soy peor que porquería, ya mejor que venga el diablo. No, simple y sencillamente dile al Señor, así como fui bueno, así como fui mal hora, para andar haciendo lo que no conviene, Señor, ahora en tu gracia seré el mejor para llevar y dar abundante fruto. Podemos decir una vez más, quiero alcanzar. Quiero alcanzar, sí, Señor, aquello por lo cual fui alcanzado. Sí, Señor, lo vamos a alcanzar, Padre. Y quiero amar aquel que me ha hecho sentir amado. Quiero vivir para servir, adorar y alabar a Jesús, mi amado. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, amado hermano, por permanecer hasta estas alturas, tanto en hora, pero también en forma, ¿verdad? Sí, Le agradecemos que haya aguantado los rocazos. Le aconsejo, no sé si se vaya a continuar así, pero consígase un buen casco de hormiga, de la hormiga atómica. Yo creo que ese es bueno, ¿verdad, pastor? Si usted estaba pensando, voy a comprarme un changuito como el del chango para que él sea mi consuelo, no, cómprese un casco de hormiga atómica. Aguantarlo lo que falta. Pero lo que Dios quiere no es dañar ni lastimar a nadie, lo que quiere es transformarnos. Le amamos, le bendecimos, tenga una excelente noche. Ore por los hermanos, por el pastor Noé que queda un poquito retirado, que Dios bendiga su regreso, de mi tía que le acompaña, de su familia que le acompaña, para que tengan un regreso de paz, de prosperidad, y que con la ayuda del Señor nos veamos aquí dentro de 15 días. Les amamos, les bendecimos, muy buenas noches.